trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, la otra información. La información con minúsculas, la información que no hace ruido, la información en la cual la gente en general no se detiene. Bueno, pues nosotros queremos detenernos y creemos que el día para detenerse es el lunes. Así que les cuento, por ejemplo, estamos hablando mucho de Rosh Hashanah, del principio de año. Bueno, pues también es un momento para recordar, para reflexionar, y les cuento que se recibieron muchísimas, miles de tarjetas de Rosh Hashanah, de Año Nuevo, dirigidas a Gilad Shalit, y fueron enviadas y fueron recibidas por la Cruz Roja. Así lo informaba la semana pasada la agencia judía de noticias, y explicaba que Christoph Harnisch, que es quien encabeza la delegación en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Tel Aviv, recibió más de 2.000 tarjetas de Año Nuevo dedicadas a Gilad Shalit, al soldado israelí que permanece secuestrado a manos del grupo terrorista Hamas. Dijo que se comprometió Harnisch a enviar las tarjetas a la oficina de la Cruz Roja en Gaza, con la esperanza, dijo, de que puedan ser capaces de entregárselas a Shalit. Bueno, un detalle importante, ya que Shalit en estos momentos en cautiverio no pudo celebrar esta otra vez una cena de Rosh Hashanah. Más cosas, noticias curiosas que han aparecido esta semana. Por ejemplo, otra noticia de la agencia judía de noticias que contaba que una celebridad de Singapur se convirtió al judaísmo. Así salía publicado en el portal Ynet, que pertenece al Yediot Ahronot, y dice que empezó, que no era judío, evidentemente, pero era un absoluto star en Singapur, y de joven dice que iba todos los domingos a misa, pero que no sabía nada de judaísmo hasta que casualmente llegó a Israel por un viaje de turismo para descubrir los lugares que había descubierto en el libro, en el Nuevo Testamento, para descubrir los sitios que por los que había caminado Jesús, y visitó el Kotel, la Ciudad Vieja, y esto, según dijo él, le marcó un punto de inflexión en su vida, y dijo que puso un papel en el muro como el resto de los turistas, dijo una plegaria, y de repente un judío, tal cual lo dijo él, un judío con una larga barba, le preguntó dónde estaban sus tefilín, y él explicó que no tenía, pero el hombre le dijo: usted es judío. Así que se ve que este presentador de radio volvió a Singapur y descubrió que efectivamente corría sangre judía por sus venas, y entonces empezó a leer sobre el judaísmo, y poco a poco se empezó a estudiar la Torá y se ha convertido al judaísmo. Más cositas, una noticia de desarrollos, investigaciones. Imagínense frutas rojas con mayor sabor y color. Sí, señor, esto es un desarrollo que se ha realizado en Israel. Lo hicieron unos investigadores en horticultura del Negev y, de la Universidad de Ben Gurión, desarrollaron estos nuevos tipos de frutas que tienen, al parecer, mejor sabor y mayor color por dentro y por fuera. Maduran en julio y agosto en vez de septiembre y octubre. El profesor de la planta del laboratorio de biotecnología, Zev Weissman, explicaba que, encabezó el equipo que ha trabajado para mejorar la composición genética de la granada, que, como saben, es una de las frutas que más se consumen en Rosh Hashanah. Y al principio, eso de por qué, tal como explicaba en la nota, es porque en principio la granada debería contener 613 semillas, que es el número de los mandamientos de la Torá, tal cual lo publicaba la agencia judía de noticias y tal cual se lo estoy leyendo. Más cosas. Mujeres israelíes y palestinas se han juntado en Jerusalén para aprender sobre nutrición y alimentación saludable. Seguimos hablando de comida, en este caso de 14 mujeres palestinas e israelíes que en Jerusalén se han reunido y están practicando durante 6 semanas un curso acerca de la importancia de la buena nutrición. Es un proyecto que ha sido ideado por una directora de cine latinoamericano israelí que realizó un documental con esa experiencia, Una paz delgada se llama. Así que, además de adelgazar,
además de aprender a comer, hacen la paz. Parece absolutamente perfecto. Este grupo, Una Paz Delgada, se fundó en 2006 por esta directora de cine, Yael Luttwak, que creció en Washington y al parecer tuvo muchos problemas de sobrepeso. Entonces en Israel se puso a luchar contra su sobrepeso, reunió un grupo de 14 mujeres para documentar sus experiencias y compartirlas durante estas semanas en Jerusalén. De hecho, una de las primeras empresas del sector en Estados Unidos fue Weight Watchers en Israel. Del sector en Israel fue la empresa estadounidense Weight Watchers, y varias mujeres palestinas vieron lo de Weight Watchers y se animaron a ir a adelgazar. Bueno, más cosas. Les voy terminando con, en primer lugar, comentarles que ha nacido una nueva radio judía, Radio Neshama, y no tenemos muchos datos al respecto. Lo único que podemos decirles es que al parecer en principio solamente es musical, pero sin duda alguna tienen intenciones de seguir creciendo. Sospechamos que es una radio argentina, ya que lo hemos leído el anuncio de que creaban esta nueva radio en Iton Gadol. Así que, bueno, hay que darle la bienvenida a Radio Neshama. Y terminamos con un clásico. Cada año se barajan nombres para el Premio Nobel de Literatura, y todos los años oímos el mismo, y es Philip Roth. Bueno, no es el único que resuena todos los años. También está Haruki Murakami, que es un japonés, como su nombre indica, y ahora mismo se encuentra, al parecer, en uno de los primeros lugares, Amos Oz, que también yo creo recordar que es un nombre que se ha mencionado en otras ocasiones, no tanto como Philip Roth, que no hay año en el que no se lo mencione, pero también se lo ha mencionado. Al parecer las apuestas las lidera un escritor italiano, que es Claudio Magris, y de muy cerca lo seguirían Amos Oz y otra autora estadounidense, que es Joyce Carol Oates. En el último lugar de la lista, que ha elaborado la agencia Ladbrokes, se encuentra Bob Dylan, y dicen que tiene pocas probabilidades. La verdad es que Bob Dylan en literatura, bueno, sí, por sus poemas, es un hombre que ha escrito, sus canciones son poemas, pero dentro de poco se sabrá, y al parecer se sabrá el primer premio Nobel, el de Fisiología o Medicina, se tiene que difundir hoy, 6 de octubre, está previsto para hoy que se sepa cuál es el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y no sabemos qué pasará con Amos Oz para literatura, y con Philip Roth también, pero bueno, estaremos encantados de dar alguno de estos dos nombres, y si no, tendremos paciencia y estaremos encantados de dar el nombre que le toque el premio el Nobel de Literatura de este año. Hay que recordar que Amos Oz hace poco recibió el premio Príncipe de Asturias. Puede que esto sea también un pequeño empujoncito más en esos escalones para arriba hacia el premio Nobel de Literatura. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana. Seguimos aquí en Radio Sefarat con ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, unas noticias que intentamos que tengan un tono un poquito más informal, y para ello elegimos noticias más digeribles, si me permiten como expresión, unas noticias que no suelen figurar en las primeras páginas de los periódicos, no abren informativos, pero que aquí en Radio Sefarat queremos darle su pequeño espacio, y ese pequeño espacio son las noticias de los lunes. Noticias como por ejemplo una que nos dio Saleh Merghi en el diario El Mundo, donde contaba que un niño iraní con cáncer iba a ser tratado en Israel. Destacaba Saleh Merghi que Israel e Irán son países enemigos, sí, que Teherán considera a Israel como el pequeño Satán, aliado del gran Satán, que evidentemente ya han adivinado es Estados Unidos. Sí, efectivamente, pero que ahora, después de que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad amenazara a Israel con borrarlo del mapa, en este contexto, incluso un niño iraní de 12 años que sufría cáncer cerebral muy grave, pues fue hospitalizado en Israel para intentar salvar su vida.
Al parecer, tal y como explicaba Salemergui en el mundo digital, pudimos leer esta noticia, todo empezó en un hospital iraní donde el muchacho fue operado para ser tratado del tumor, la situación empeoró y la familia lo llevó a un centro sanitario en Turquía. Los doctores turcos dijeron que el estado era muy crítico, asumieron que el tumor cerebral puede ser tratado con mayores posibilidades de éxito, ¿dónde? En un hospital israelí. Así que la familia del niño iraní se dirigió a través de un tercero a un hospital cerca de Tel Aviv, a Tel HaShomer, y después de examinar el diagnóstico que se realizó en Teherán y en Ankara, el doctor Feldman y el profesor Shapira dijeron que podían y que querían, sobre todo, tratar ese tumor cerebral. Así que, bueno, el chico en principio no puede entrar en Israel sin permiso especial, porque un israelí no puede pisar Irán y un iraní no podría pisar Israel. Sin embargo, tuvo que intervenir el mismo ministro del Interior, Meir Shitrit, que dio su autorización personal. Así que, tal y como dijo, en cuestión de vida o muerte, dijo Shitrit al diario Yediot Ahronot, en cuestión de vida o muerte, y más en caso de un niño, no importa su religión o nacionalidad, así que por eso decidió dar la autorización para que el muchacho y su familia pudieran entrar en Israel y sobre todo se alegraban de poder ayudarles. Así que, bueno, ha habido mucha discreción y secretismo. El muchacho aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv, y lejos, destacaba Salemergui, de política, ideologías y armas nucleares, el muchacho se dirime entre la vida y la muerte. Todo depende en este momento de cómo lo traten en el corazón del país enemigo. Noticias como estas, pues bueno, dan un poquito de esperanza acerca de que, ya que las personas saben entenderse o se puede cuidar a las personas, solo faltaría que los países consiguieran hacerlo. Más noticias, si es que, por ejemplo, que un israelí que es dueño de una empresa que recicla, que recicla basura electrónica. Es un servicio online llamado Gazelle, que ha sido diseñado por Israel Ganot y permite vender y reciclar todos los aparatos o componentes electrónicos que ya han sido reemplazados por otros y que estorban en casa. ¿Cuántos no guardamos todavía viejos aparatos que no sirven absolutamente de nada? Cables, transformadores, absolutamente de todo, incluso algunos viejos ordenadores que ya funcionan con disquetes, ya nadie tiene disquetes. Bueno, pues para esto existe. Según explicaba el mismo Ganot, la clave es el recomercio, o sea, la extensión de la vida útil de la electrónica, una manera de proporcionar efectivo a la gente. El funcionamiento de la compra-venta se realiza a través del ingreso de los datos del aparato al sitio web, una cotización online, el envío del artículo para la revisión de la calidad y después la recepción de un cheque a nombre del vendedor que Gazelle envía a cualquier país del mundo. Parece bastante interesante esta manera de reciclar esa basura electrónica que uno no sabe qué hacer y que de algún modo pues hay que darle una salida. Otra cosa curiosa que hemos podido leer en este caso en el mercurio.com, y es que se hacía eco de la noticia de que un investigador israelí ha creado la máquina de la belleza. Sí, señores, gracias a un software, a un ordenador, pueden ustedes mejorar su imagen. Lo ha hecho el ingeniero Tomer Leiland y él lo creó en la Universidad de Tel Aviv. Se basó en 234 parámetros de rasgos faciales, la distancia entre los labios y el mentón, la distancia entre los ojos, por ejemplo, y dijo que como él sueña con que exista la belleza ideal, o sea, la armonía perfecta, la simetría, pues intentó hacer una especie de catálogo de las cuestiones atractivas para crear una especie de patrón. Y aunque destacó que no es fácil porque muchas veces lo irregular es más atractivo que lo armonioso. Pero bueno, igual se lo planteó y eso ya existe. Al parecer muchos cirujanos plásticos están interesadísimos en este descubrimiento y nosotros hemos podido ver en la página del mercurio.com algunas de las fotos del antes y el después de haber sido tratados por esta especie de sistema online. Obviamente lo que trata online es en la foto. Luego, si uno quiere hacerse esto, lo bueno es que puede ir al cirujano plástico y decirle, mira qué bien me queda así la nariz. Y bueno, la visión de lo que hemos visto, pues supuestamente es más guapos las imágenes después que antes.
si a uno le gusta una especie de belleza así como muy, muy perfecta, desde luego. Bueno, pues esta era una de las noticias, y vamos a ir terminando con otra noticia curiosa. En este caso tiene que ver con Yom Kippur. Ya lo hemos dejado atrás, ahora nos encaminamos a Sukkot, pero hablamos de Internet, hoy belleza por Internet, reciclaje por Internet, pues les voy a hablar de pedir perdón por Internet. Esto tiene pinta que para el próximo Yom Kippur uno se va a limpiar completamente gracias a Internet. Así, bueno, se publicó en el diario Yediot Ahronot, en la versión online, y explicaba que se han creado unas páginas web en las que pues el usuario puede sincerarse, confesar sus pecados y después recibir un perdón virtual. Se hacía eco de esta noticia que, como les decía, empezaba en Yediot Ahronot, pero se hacía eco la agencia judía de noticias y destacaba que bueno, que que se pueden que bueno, que lo que se pregunta, lo que en la página se puede leer, esta página donde ustedes pueden acudir a pedir perdón, se puede leer preguntas como: ¿están enfadados por la corrupción de los cargos públicos? ¿Quieren protestar por la actuación policial? ¿Hartos de los retrasos en el tren o de un programa basura en televisión? ¿Su vecino o su suegra se han pasado de la raya? Cuéntenos. Los mejores mensajes serán colgados aquí. Esto es porque, además de pedir perdón, también se puede quejar uno a esta especie de pues no sé muy bien, de psicólogo online parecería, ¿no? Porque, bueno, se puede, lo de pedir perdón, las preguntas que te plantean son distintas. Bueno, ¿dónde nos hemos equivocado? ¿Qué y cómo podemos mejorar? ¿A quién y por qué debemos pedir perdón? Bueno, pues los navegantes envían sus pecados personales y los nacionales también, grandes o pequeños, y así al parecer pues se limpian. Y las otras cosas que les comentaba, lo de si están enfadados por la corrupción, pues es para ampliar el servicio de estas páginas. Como imaginarán, no todo el mundo está de acuerdo, y por ejemplo el rabino Yeramiel Barilka dijo que es parte de la enfermedad de nuestra época, que si las personas no tienen valor de pedir perdón a su propia conciencia o al prójimo, si no se atreven a hacerlo a través de su boca, entonces la confesión es menos seria, y dijo que en el judaísmo la confesión debe estar relacionada con el sentimiento de arrepentimiento. Y señoras, señores, nosotros terminamos aquí por hoy las noticias de los lunes. Nos reencontramos en este espacio informativo concreto la semana que viene, pero hasta entonces ya saben que tienen muchos programas y muchas noticias que escuchar aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, a la información con minúscula, esa información que no sale en grandes titulares en la primera página de ningún periódico, esa información que nosotros, sin embargo, queremos que tenga su pequeño espacio, y consideramos que por qué no empezar la semana laboral precisamente con esto, con noticias un poquito más intrascendentes que las que generalmente vienen a nuestros espacios informativos semanales, diario semanal. Bueno, les voy a contar, eso sí, me voy a hacer eco de una noticia que nosotros mismos dábamos el viernes. Si recuerdan, les hablamos del YouTube para Hamas, de esa página web que tenían ellos personalmente para hacer todo tipo de apología del terrorismo, etcétera. Bueno, pues Aqsatube se llamaba. Pues este sitio yihadista, que ha sido retirado de la red por su servidor francés, OVH, así lo informó el Jerusalem Post a finales de la semana siguiente, el mismo viernes, o sea, un día después de que se diera la alarma de que se podía ver estos videos, pues fue retirado por el servidor. Aqsatube, les comentábamos, presentaba vídeos incitando a la lucha armada contra Israel, glorificaba el terrorismo, la violencia, difunde doctrinas del yihadismo, del fundamentalismo, y estaba controlada por Hamas. Sí, lo detectó el Centro Israelí de Inteligencia e Información sobre el Terrorismo. Al parecer lleva bastante tiempo ya emitiendo este Aqsatube,
y dieron la alarma y bueno, como vemos ha resultado. El director del Centro Israelí de Inteligencia, Reuven Ehrlich, comunicó que Israel no puede pelear contra los sitios web de los yihadistas, pero sí puede actuar contra sus servidores de Internet. Según las estadísticas de tráfico provistas por el sitio Alexa, la mayoría de los usuarios de AxiaTube provenían de Arabia Saudita, de Irak y, atención, de Alemania. Como les comentamos en su momento, ahí podían ver entrevistas a amigos de Mohamed Atta, que fue el autor de los atentados del 11S, al número 2 de Al-Qaeda, varias personas acusadas de pertenecer a grupos terroristas y sobre todo llamamientos a la desaparición de Israel, a la lucha de los mártires, como los llaman, a las inmolaciones. Se veían incluso terroristas entrenándose, incluso había algunos de niños con rostros difuminados animando a cometer acciones en nombre del Islam. Así que, bueno, por lo menos ha servido el hecho de dar la alarma para que ya no se pueda utilizar más. Lo que sí se puede ver en YouTube es el invento de un israelí que usa una moto que camina sin conductor y que la maneja un ordenador, un computador. Esta noticia la publicó Yana Beris, eltiempo.com, su corresponsal, su especial, Yana Beris, desde Jerusalén, habló de este descubrimiento de este israelí, que es Uri Nenner, que tiene 32 años, que estudió en el Technion Ingeniería Mecánica y Civil y que ha inventado esta moto que tiene sensores que indican todo el tiempo cuál es el ángulo de inclinación con relación al suelo, y de acuerdo con esto el ordenador hace los cálculos basado en las ecuaciones de movimientos. De esta manera, según explicaba el mismo inventor, da órdenes al manubrio, que es quien garantiza la estabilidad, hace los giros hacia la derecha, hacia la izquierda, en función de hacia dónde se le dé la orden. Empezó este invento con una motocicleta que le prestaron para un experimento y la convirtió en una motocicleta dirigida por un sistema que controla y que hace que camine sin que se caiga. Como les decía, esto lo pueden ver en YouTube y ahí incluso están todas las explicaciones de Uri, que explica cómo abordó el tema, explica cómo decidió llegar a este invento, etcétera. Y ahora no se va a quedar ahí su inventiva, porque lo próximo es que va a utilizar este sistema como base para un modelo de moto conducida con menos resbalones, dijo, que además pueda salvar obstáculos y que pueda girar en ángulos muy pronunciados cuando doble las esquinas. Uno imagina que evidentemente este descubrimiento tendrá otro tipo de utilidades, porque más allá de conducir una moto sin conductor no se va a limitar. Más cositas. Todas estas cosas pueden salir, todas estas noticias nos llegan porque entre otras cosas Israel, como saben, es un país que invierte muchísimo en investigación y desarrollo en las nuevas tecnologías. Esto poco a poco se va viendo reflejado en el resto del mundo. La Universidad de Hebrea ha sido calificada por un diario londinense Times, que hace estas calificaciones cada año, como una de las 100 mejores del mundo. En este caso está situada en el puesto 93. Es un ascenso. El año anterior había estado en el 128, o sea que es un ascenso bastante notable. Entre las universidades israelíes, está el Technion de Haifa en el puesto 109. Casi Israel consigue colocar 2 universidades en este ranking de las 100 mejores del mundo, y la Universidad de Tel Aviv, que está en el 114. Así que en el fondo podemos decir que casi coloca 3. Por lo menos ha colocado la Universidad Hebrea de Jerusalén. También estas que les digo, la de Haifa y la de Tel Aviv, mejoraron su posición en el ranking mundial con respecto al año pasado. El Times basa la calificación de las universidades en función de la cantidad de artículos citados en el claustro académico, además en función de la crítica académica, también la relación entre la cantidad de docentes y alumnos. La rectora de la Universidad de Jerusalén, de la Universidad Hebrea, Sara Stromsa, decía que el reconocimiento internacional del lugar de la Universidad Hebrea confirma la tenacidad de los profesores y de los investigadores por continuar el desarrollo como centro de excelencia académica mundial. Eso sí, no pudo evitar un pequeño tirón de orejas al gobierno, y es que el gobierno en el pasado invirtió mucho en educación superior, también en épocas muy difíciles. Israel no dejó de invertir en educación superior. Los resultados, dijo, están a la vista en este momento, pero, y aquí está el tirón de orejas,
los recortes constantes de los últimos años testimonian la falta de visión del gobierno y dice que amenazan el futuro de la enseñanza superior y de la investigación en el país. Esperemos que no, porque realmente si hay algo de lo que Israel puede enorgullecerse es de esa inversión en tecnología, bueno, esa búsqueda de nuevas maneras de encarar los grandes desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos. Según la misma Stromsa, es una falta de visión que tiene que preocupar a todos los ciudadanos. Y bueno, incluso ella estuvo en una comisión de educación en la Knesset discutiendo la crisis de la educación superior. E incluso va a haber una huelga, está prevista una huelga si no se devuelve a las universidades el presupuesto de 2.400 millones de shekels. Por cierto, que entre las primeras en esta encuesta se encuentran las universidades de Harvard y de Yale de Estados Unidos, y seguidas después de Cambridge y Oxford de Gran Bretaña. Y vamos terminando con una propuesta curiosa. Como mínimo vamos a llamarla curiosa. Ustedes están acostumbrados a que hablemos del Mar Muerto. Bueno, pues no está bien. Para Moti Friedman hay que cambiar el nombre. ¿Y por qué? Pues porque Moti Friedman tiene una empresa de productos cosméticos que se llama Minus 417. Minus 417 es el nombre de los metros bajo el nivel del mar en el que se encuentra el Mar Muerto, precisamente. ¿Y por qué este hombre tiene tanto interés? Pues porque dice que lo de muerto da mala espina a los turistas y a los consumidores, que no es un nombre que tenga buen marketing, que no es atractivo, que cómo, se pregunta él, ¿cómo va a querer alguien ponerse en la piel algo que incluye la palabra muerte? Hay que destacar que el Mar Muerto tiene muchas cualidades terapéuticas por sus minerales, y además se ha visto en imágenes de turistas cubiertos de barro, flotando sin esfuerzo, se utilizan mucho, se hacen cremas, se trae barro, etcétera. Pero para Friedman hay un grave conflicto en términos de mercadotecnia en el nombre de mar y sus propiedades benéficas. Claro que uno se pone a pensar, imagina que quienes le pusieron lo de Mar Muerto no estaban pensando en la mercadotecnia en su momento, pero bueno, dice que es una denominación escabrosa, que está extendida a todas las lenguas, salvo, dijo, en el hebreo, en el que se emplea Yam HaMelach, que es el mar de la sal. Dice que también ha recibido otros nombres como Lago Asfaltites, Mar de Sodoma, Mar de Lot, incluso Mar Hediondo. Son algunos de los nombres que recibió de los distintos pobladores hasta que los griegos y Plinio el Viejo introdujeron el actual adjetivo. Así que nada, les propongo que piensen si se les ocurre algún buen nombre que se pueda poner en el Mar Muerto. Tienen tiempo para pensar en ello. No sospechamos que no va a ser una de las cosas más inmediatas que van a cambiar en estos momentos. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por seguir ahí. Hag Sameach, porque seguimos en fiestas. Nosotros nos encontramos como mínimo en las noticias de los lunes, pues el lunes de la semana que viene. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, nuestras mini noticias, si me lo permiten. ¿Y por qué? No porque sean pequeñas realmente, porque no hay noticia pequeña, toda noticia es un mundo y implica a un montón de gente detrás, sino porque estas noticias no abrirán los telediarios, no estarán en la primera página de los periódicos, pero nosotros en Radio Sefarad queremos que tengan su espacio y en este caso abren la semana aquí los lunes. Noticias como esta, como la invención de israelí de una torre de energía. Así nos llegaba a la redacción una información que publicaba que investigadores israelíes han diseñado un generador que podría generar más de 15 veces la electricidad necesaria, atención, en todo el planeta. Al parecer, aprovecha el aire caliente y seco y el agua del mar, cosa que es bastante sencillo en muchas partes de la Tierra, para generar electricidad mediante una torre de energía. Los investigadores del Instituto Científico Technion de Israel, que son quienes lo han descubierto, lo han inventado, aseguran que una torre de este tipo podría ser la solución a los problemas energéticos del planeta. Se encuentran trabajando en este momento en el concepto de la Energy Tower y
atención porque llevan trabajando desde 1983 en esta torre de energía. Según se puede leer en los escritos, la torre podría utilizarse además como un dispositivo de desalinización y podría ser capaz de revertir los efectos del calentamiento global. Vamos, que esta torre es milagrosa porque no solamente crea energía, sino que sirve para solucionar muchísimos de los problemas a los que se enfrenta el planeta. El impulsor y el fundador de este proyecto es el profesor Dan Zalavsky y explicaba que funciona esta energía, esta torre, gracias a un principio básico de la convección, que es el aire caliente asciende y el aire frío ocupa su lugar. La torre tendría unos 1000 metros de altura, un diámetro de 400 metros. A mí esto me parece una barbaridad, pero bueno, imagino que es necesario, porque si se va a crear la energía para todo el planeta, pues nada, qué más que sea un poquito grande. Y va a aprovechar el movimiento de las masas de aire para producir energía eléctrica. Emplea agua para enfriar el aire en la parte superior de la torre y esto hace que descienda por el interior de la estructura, que ponga en movimiento una serie de hélices ubicadas en el interior. Estas hélices, a su vez, se encargan de mover los generadores de electricidad. Lo bueno de este diseño, según explicaba el artículo donde lo hemos podido leer, es que puede emplearse cualquier fuente de agua disponible, de río, de mar, simplemente obtenida de los tubos de drenaje de las grandes ciudades, o sea que ni siquiera habría problema del tipo de agua. Se transforma el líquido en un spray que absorbe el calor del aire caliente de la parte superior de la torre y lo enfría a la vez que el agua se transforma en vapor. Al parecer es simple, es barato y destacan que es muy limpio. Al parecer la electricidad generada por este método costaría bastante menos de un tercio de lo que cuesta generar energía eléctrica en la actualidad, y la torre podría utilizarse también, como les decíamos, para desalar el agua, proporcionando agua dulce a la mitad del costo de las actuales tecnologías para la desalinización, que también, como ustedes saben y recordarán, en Israel son pioneros en esa técnica. Esta es una de las noticias, pero seguimos. Les voy a contar, hablábamos de, un poco banalización en Estados Unidos en esta ocasión. Lo hemos podido leer, por ejemplo, en el periódico ADN. El Padre de Familia, que es una serie de dibujos animados, ha salido salió un capítulo esta semana pasada donde McFarlane, que es el creador de la serie Padre de Familia, pues demuestra definitivamente que es partidario de Barack Obama en las elecciones. ¿Por qué? Pues que muestra una chapa de propaganda electoral republicana y lo muestra como parte de un uniforme nazi. La secuencia ocurre en Berlín en el 39 y Stewie, que es uno de los personajes, ha ido a parar ahí tras un viaje en el tiempo. Se hace con unos uniformes nazis y se palpa la solapa y ahí encuentra una chapa para votar a McCain. Y dice, no se extraña, parece ser demasiado, dice, qué raro. Pues es un poquito exagerado, la verdad, y nosotros queríamos aquí denunciarlo. Evidentemente, esto ha creado mucha polémica. No es el único padre de familia que apoya a Barack Obama. También lo ha hecho los creadores de Los Simpson, y que también emite la cadena Fox. Y Homer manifestaba hace una semana su apoyo a Barack Obama. Claro que oír a Homero Simpson diciendo que apoya a uno u otro candidato, quien conozca la serie se dará cuenta que no es muy relevante, que los conocimientos del padre de familia de Los Simpson no brillan por ser especialmente conocedores de la política. En fin, más cositas. Les hablo de Steven Spielberg y les hablo de Kirk Douglas y les hablo de la SOA, de la Fundación SOA. Spielberg y otra gente han rendido tributo a Kirk Douglas en una ceremonia a beneficio de esta fundación. El homenaje a Douglas, que tiene 91 años, se celebró en la Cena de Embajadores para la Humanidad de la organización y contó además con la presentación de Crystal, de Billy Crystal, que es un humorista, con Bette Midler y con Steven Spielberg. Según dijo el cineasta, Kirk Douglas ha salvado muchas vidas, no solo a través de su arte, sino a través de sus contribuciones humanitarias al planeta. Querían demostrar cómo Kirk Douglas es un representante de la obra y de la visión en la Fundación SOA. Billy Crystal hizo chistes sobre John McCain. Como ven, no hay sitio donde no se hable de política en los Estados Unidos. También bromeó sobre las fiestas judías y sobre Kirk Douglas, quien reafirmó su fe judía y tuvo su segundo bar mitzvah.
a los 83 años. También dijo Billy Crystal que Douglas es una inspiración. Por su parte, Bette Midler estuvo acompañada por una banda de 12 músicos y cantó varias canciones. Kirk Douglas dio un crédito, destacaban, a un escritor que había sido colocado en una lista negra cuando hizo la película Espartaco, y últimamente ha financiado 400 parques de recreación en escuela de Los Ángeles junto a su esposa Anne. Por su parte, Spielberg fue el creador de la Fundación Shoah en 1994 y lo hizo para recolectar y para preservar las historias de los supervivientes de la Shoah. El archivo incluye en la actualidad más de 50.000 testimonios en vídeos de supervivientes y testigos de 56 países, y recientemente están uniendo esfuerzos con un grupo africano para grabar y preservar testimonios de supervivientes del genocidio de Ruanda. Esta noticia nos llegaba gracias a Iton Gadol, a la agencia judía de noticias, y Associated Press, y así como la siguiente noticia que también nos llegaba gracias a ellos y con la que terminamos, y es que se han entregado los premios del Festival Internacional de Haifa. Se entregaron esta semana los premios de la crítica, en los cuales Vals con Bashir de Ari Pullman ganó el galardón a la mejor película israelí, y Esto terminará en sangre de Paul Thomas Anderson fue la película extranjera del año. Fue un acto que se realizó para festejar la 19ª entrega consecutiva de estos galardones, en los que Ronit Alkabetz y Sasson Gabay se alzaron con los premios a las mejores actuaciones. Los ganadores fueron elegidos entre 20 periodistas de medios escritos, de radio, de televisión, que evaluaron las películas exhibidas desde agosto de 2007 hasta agosto de 2008. Este festival no premia la inversión económica para realizar obras, sino que, tal y como destaca la agencia judía de noticias, valora y juzga la calidad artística, cinematográfica y los trabajos actorales. Como les decíamos, Vals con Bashir ganó el premio a mejor película israelí. Lo que es destacable es que se alzó con el premio por unanimidad, que no siempre lo consiguen todas las películas, o sea, es muy difícil conseguir unanimidad en un premio. Él no estaba presente, el director, en la ceremonia, tampoco el actor que ganó, que estaba rodando una película, y bueno, pues con esta noticia de premios hemos decidido terminar las noticias de los lunes. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir informándose aquí todos los días, y no solamente informándose, pueden disfrutar y conocer un poquito más acerca de nuestra historia. Muchas gracias.